filósofo García Olvera la posibilidad de que la actividad del diseño es una actividad que puede catalogarse dentro de la lógica de la investigación científica. Para eso, el autor del texto trabaja desde algunos conceptos fundamentales, ¿no? Entonces, define ciencia, y define ciencia en parte en base a la epistemología de la palabra como disciplina, que comienza con el concepto de ciencia en latín, scire en griego. Pero deriva inmediatamente en el concepto de, en el concepto de saber, que viene del concepto latín sapere, y sapere es degustar. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿qué tiene que ver el hecho de saborear o degustar un alimento con el concepto de ciencia? ¿Alguien pescó la idea? ¿Alguien entiende por qué sapere después se transforma en saber y después es aquello que fundamenta el conocimiento y por tanto la ciencia? No, me imaginaba. Saborear o gustar es un proceso complejo y es un proceso de percepción y es un proceso de identificación de algo. Y ese algo es un fenómeno de la realidad. Y ese fenómeno de la realidad, en este caso, está determinado por algunas cualidades o atributos de unos elementos de la realidad que nos permiten ingerir un alimento, determinar las características del alimento y generar o dar un valor. Para eso, nuestro cerebro tiene que hacer un modelo, pero previamente tiene que existir ese fenómeno en la realidad. Y entonces el saborear requiere de que exista algo en la realidad, de que ese algo en la realidad yo lo pueda introducir dentro de mí, en este caso físicamente, pero también que yo pueda hacer una valoración. Esto es determinar algunas de las características que estructuran ese fenómeno y llegar a construir a partir de eso, dice el autor, un sistema que es en realidad un modelo teórico. Y está hablando García Olvera de una generalidad, de algo que parecería muy elemental. Sin embargo, ahí hay un concepto que viene directamente desde la dialéctica. Yo no puedo entender la realidad o un fenómeno de la realidad si no me enfrento a eso. A eso le llama el filósofo el ser, ese ser, ¿no? Y no está hablando de ser humano, sino ese ser, ¿no? Para nosotros, en el diseño, y específicamente en el diseño arquitectónico, ese ser es un objeto, es algo que está lanzado frente a nosotros para ser identificado. También expresa eso en el texto. Para los arquitectos o para las gentes que hacemos el diseño, el hecho de percibir los objetos de la realidad son como nuestras prácticas cotidianas. Pero lo importante de la ciencia es que esas prácticas cotidianas que para nosotros pueden ser normales y permanentes, tienen que ser generalizables. Exactamente igual que cuando decían, ¿por qué se caen los objetos? Porque así son, ¿no? Porque cuando un objeto
pesa más, se cae más rápido, y cuando un objeto pesa menos, se cae más lento, ¿no? Hasta que Galilei, a través de experimentar un proceso, lanzó unas piedras y unos lanas o algodones, y vio que se caían simultáneamente. ¿Qué es lo que quería demostrar Galileo? Que las dos caían simultáneamente porque lo que pasaba es que existía una fuerza de atracción al centro del planeta que para todos los objetos era igual. Y eso es universal, ¿no? Entonces, todo el mundo ahora, evidentemente, después de Galileo y sobre todo después de Newton, sabemos que esa fuerza es una fuerza que es una aceleración, y que esa aceleración es en general una constante, y es una constante con variaciones, sí. Mientras más se acerca al polo, la atracción es menor, y mientras más está cercana al paralelo cero, la atracción es mayor, entonces la aceleración es un poquito más alta, ¿no? La gravedad es un poco más alta. Pero la arquitectura todavía no logra conquistar ese espacio de conocimientos que permita al resto de seres humanos entender la lógica, cómo nos comunicamos nosotros. La biología ha logrado bastantísimo en ese aspecto, la medicina muchísimo más, de tal manera de que nos dan algunos nombres técnicos y nosotros sabemos más o menos de qué se trata. No sabemos la especificidad, pero ya nos pueden hablar de una cefalea y sabemos que es un dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya comienzan a tener algunos términos generalizables o universales que eso hacen de las disciplinas una ciencia. El momento que en el diseño, y sobre todo en el diseño arquitectónico, nosotros podamos construir esos elementos y esos códigos, pues perfecto. Sin embargo, continúa continúa con el discurso, y ese proceso del degustar o del saborear que genera en nuestro interior un sistema de conocimientos, porque caracteriza y estructura los elementos componentes. Entonces, saboreamos una cucharada de alguna sopa, digamos, la fanesca, que es tan propia nuestra, ¿no? Que nos identifica tanto, y decimos, bueno, pues la fanesca, tratamos de adivinar cuáles son los productos, ¿no? Entonces decimos, tiene estos granos, tiene estos condimentos, tiene además de estos otros componentes, de líquidos tiene estos y estos y estos, y entonces vamos haciendo una lista y vamos haciendo una caracterización. No sabemos cómo se prepara, sin embargo, cuando menos, de los elementos objetivos podríamos tener la lista, no sé si completa, pero muy cercana a lo completo, de los elementos que estructuran o intervienen en la lógica de la fabricación del plato. O cuando estamos comiendo un alimento especial o una fruta especial, decimos, esta fruta se parece a tal otro. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro sistema químico de percepción? Químico porque intervienen tanto el olfato como el gusto. Lo que están haciendo es tratando de relacionar con algo que está en nuestra memoria y que comienza a ser importante para tomar alguna decisión respecto a ese plato. ¿Por qué habrán utilizado los romanos el concepto de sabor, ¿no? Para relacionar con el saber, porque es automático. Porque evidentemente es automático. Porque además es una protección. El sentido químico quizás es uno de los pocos sentidos que tiene unos sensores importantísimos para prevenirnos de algún proceso. Las mujeres un poco más
finas además en este proceso, ¿no? Porque si tenemos un producto que huele mal, nos previene, pero si de todas maneras el producto tiene niveles de amargura o tiene niveles de acidez o alguno de los otros, mm, de algunos otros componentes de sabor mm, no normales, nos previenen de que el producto está descompuesto o que puede ser venenoso o que nos puede causar algún problema. Entonces nosotros directamente nos metemos en la boca, sentimos algo e inmediatamente nos quitamos de la boca ese alimento y nos pasa frecuentemente. Y no es que nos pasa ahora en el siglo XXI, nos pasa a los seres humanos desde siempre, porque aprendimos con estas defensas de que existen productos que podemos ingerir y existen productos que no podemos ingerir. Prueba y error, ¿no? Ah, es interesante también el tema de saborear porque es experimental. Yo estoy involucrado en el proceso de entender ese sabor que finalmente es saber, que finalmente es shire y que por tanto finalmente es pensamiento. Yo pruebo la fanesca de mi casa, pruebo la fanesca del restaurante, pruebo la fanesca de mi amiga, pruebo la fanesca de la familia de mi otra amiga, y entonces concluyo de que las fanescas son similares en su composición o en su complejidad estructural, pero no son similares en su complejidad funcional. Porque a pesar de que tienen los mismos ingredientes, probablemente o casi los mismos, algún ingrediente que falta o que sobre en alguna de esas le va a dar una característica distinta, que es un servicio, es una función que cada una de las familias le da a ese plato de comida. Y por tanto, el momento que yo puedo discernir esos elementos de la realidad, puedo comparar y puedo generar un pensamiento. Y puedo decir, de las 4 fanescas o de los 4 platos que aparentemente tienen la misma receta, puedo concluir lo siguiente. Saco estos datos y digo, todas tienen estos elementos básicos integradores, pero estas dos tienen estos otros componentes y estas otras dos no tienen esos componentes. Y después de degustar puedo decir, sin embargo, el hecho de haber colocado esos componentes, en lugar de favorecer a ese producto, le perjudica. Puedo llegar a esa conclusión. O esos componentes que tienen las fanescas que yo analicé, hacen que se sientan distinto. Imagínense qué interesante, ¿no? Porque estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Que puedan llegar a razonar respecto a algo que es tan cotidiano como la alimentación, que a través de la alimentación entiendan que a través de ese proceso mi cerebro puede conocer y además puede generalizar los conocimientos y ese conocimiento puede transformarse en ciencia. Y ciencia, dice el filósofo, es un concepto que tiene una polivalencia. Esto significa que tiene, que tiene polivalencia, distintas funciones. Y esto es que ciencia puede servir para distinguir varias cosas. Puede ser entendido como una acción, pero también como un producto, pero también como una conducta, pero también como una disciplina, pero también eh, ciencia como un proceso, sí, como un proceso, ¿no? Como un proceso que tiene un resultado. Pero también dice que es
polívoco o que tiene polivocidad, o sea, que tiene muchas voces. Y para eso depende del contexto, dice el filósofo. Entonces, el concepto de ciencia, dependiendo del contexto, esto es del grupo humano, la ciencia puede ser distinta. De tal manera que los mitos fundadores de nuestras culturas ancestrales, evidentemente, a eso que nosotros ahora les llamamos mito, para ellos era el conocimiento verdadero y universal. Visto ya en el tiempo y con las circunstancias que pasan en la vida contemporánea, y eso que nosotros llamamos mito, existe en la realidad de todos los medios, ¿no? No es que porque era mito, era antiguo y era retrasado y como nos calificaban, y era bárbaro, ¿no? No, no. Y mito, nos invitaron a una conferencia a Berkeley en algún momento a hablar justamente de ese tema y decíamos que existe tanto el mito en el primer mundo como la ciencia en el tercer mundo, ¿no? O viceversa, existe el mito en el tercer mundo exactamente igual que la ciencia en el primer mundo, entonces no existe. Y una marcada división que los sociedades del primer mundo tienen en su realidad únicamente ciencia, no, también tienen mitos. Y ahora hay que diferenciar entre los que son los mitos enajenantes o de dogmatización y los mitos civilizatorios, ¿no? Cuando nosotros hablamos en general de esos mitos, de nuestros orígenes, creo que hablamos algún momento con ustedes, del tema de Manco Cápac y Mama Ogle, por ejemplo, del mundo inca. Ese era un mito civilizatorio, ese mito quería construir una sociedad mejor. En cambio, normalmente las religiones llegan a un límite y ese límite se transforma en una barrera irrebasable, ¿no? Que no permite trascender más allá. Entonces transforma ese mito en un dogma. ¿Qué más dice el autor? Un concepto interesantísimo para el diseño arquitectónico, es que ese momento que yo estoy degustando un producto y que estructuro mi modelo teórico, ese modelo teórico se transforma en un sistema, pero ya no es un sistema concreto, porque el elemento que estaba en mi boca ya lo ingerí, ya pasa a ser parte de mi sistema digestivo. ¿Y con qué me quedo yo como ser externo que está percibiendo el fenómeno de la realidad? Se queda, como dice el autor, como un sistema abstracto de la realidad, que es ese modelo que yo me hago de la realidad. Y ese modelo teórico que yo me hago de la realidad, dice el autor, es la idea. Y aquí comienza el trabajo del diseñador. Entonces, fíjense, antes de comenzar a cualquier proceso de diseño, ahora que están comenzando ya intensamente a trabajar en la materia a través de diseño, yo debo construir una idea. Y esa idea es una abstracción de la realidad. Y esa abstracción de la realidad tiene que estructurarse como un sistema. Y el sistema tiene que ser, en el mundo contemporáneo, dinámico y abierto. Ya no puede ser un sistema cerrado y estático. Pero eso les dejo a ustedes simplemente para que lo sigan pensando, ¿no? Porque en realidad también he sido profesor de talleres de diseño. Los profesores de diseño normalmente trabajamos con sistemas estáticos y cerrados. La realidad ya no es así.
van a diseñar una vivienda y la vivienda va a tener 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, medio baño, sala de máquinas y listo. Y va a tener 70, 60, 50, 40, 200, 500 metros cuadrados. Sistema cerrado. Y sistema estático. Y entonces, con esa idea estructurante, García Olvera dice, parte el diseñador, la idea ya comienza a ser un elemento abstracto, y dice él que es un conocimiento que es el conocimiento de la realidad. Esa idea es el conocimiento de la realidad. Reflexivo e intelectual de lo abstracto. Hacer un modelo de la realidad no es la realidad misma, pero es un modelo, y por tanto es un modelo incompleto. Y por eso el autor dice que es reflexivo, porque de todas maneras ese modelo puede ir mejorando. Tenemos casos de esto que van mejorando infinitos, ¿no? Uno de ellos del tema de la, ¿cómo se llama? De la predicción del clima, ¿no? Comenzaron con pocas variables, ese modelo, esa idea de la realidad referida al clima, y poco a poco han ido incorporándose más y más y más elementos del fenómeno del clima, para ver si es que podemos o no podemos precisar o predecir qué es lo que va a pasar el día de mañana con el clima. Pocas veces vemos que acierta el INAMI cuando nos dice mañana llueve y hace un solazo, ¿no? Pero esta vez acertó todo, nos dijo que iba a comenzar a llover, creo que el 25, el 26, y que iba a parar de llover el 29, le acertó. El día de hoy el INAMI dice, sí, están haciendo unos días fantásticos, no sé si a ustedes también les pareció un riquísimo sol hoy día, de tal manera que estamos un poco acalorados inclusive, pero nos dice, sí, no se dejen llevar por eso, porque seguramente la lluvia no va a parar. Y es probable que en algunas zonas de la región interandina va a llover hoy día, ¿no? Claro, ahora es cuando más necesitamos entender qué pasa con el clima, qué pasa con las lluvias, porque vivimos de un proyecto de hace 50 años, jóvenes estudiantes, solamente para, no sé si les da vergüenza lo que pasa en nuestro país, pero hace 50 años se construyó el sistema de presas hidroeléctricas, de presas y estaciones hidroeléctricas en el río Paute y sus afluentes, ¿no? 50 años después estamos rogando desde el mito y haciendo el baile de la lluvia para que llueva en esa zona y para que no tengamos cortes de luz. 50 años después. No estoy hablando de hace 5 años, 6 años, 50 años después, el Ecuador no ha sido capaz de resolver el tema de la lluvia, ¿no? Y los políticos se presentan y dicen, es que las hidroeléctricas están solamente de una zona del país, en la zona oriental de la cordillera de los Andes que atraviesa el Ecuador. Si eran tan inteligentes, ¿por qué no trabajaron la cordillera occidental? ¿Por qué tienen que pasar 50 años para que nos digan algo que ya sabíamos? No desde hace 50 años, sino desde hace mucho tiempo antes. Y en la política trabaja mucho el mito del dogma.
el mito de la alienación, el mito de que sobre todo las culturas y sobre todo las locales tienen poquísimas posibilidades de ingerir en decisiones. Casos de política local, la ciudad de Quito, ¿no? El alcalde de la ciudad, que debe defender el patrimonio de la ciudad, se presta para los negocios y dice: el patrimonio de del Hotel Quito solamente es del edificio. No podemos decir, y en ningún lado dice, que el estacionamiento es patrimonial. Con la misma lógica yo le puedo contestar y decir: los inodoros de las habitaciones no constan en la declaración patrimonial, entonces no deberían existir en el edificio porque no son patrimoniales. O los lavamanos, o las escaleras. Y desde la arquitectura nosotros deberíamos plantearle al alcalde que primero cumpla su función de defender la ciudad y después plantearle al alcalde lo que es un sistema, para acercarnos más al pensamiento objetivo universal que reclama la ciencia. Y García Olvera entonces dice: esa complejidad de la idea es la que genera, de alguna manera, la propuesta que después se plasma en un proyecto. Y esa transmisión desde la idea hacia el proyecto se puede inferir que genera conocimiento científico. Lo que no precisa el autor es que efectivamente, desde esa idea que es un abstracto, de algo que vamos a ejecutar y que ya tiene un cúmulo de conocimientos, mientras más conocimiento tienes idea, más versátil y más innovador va a ser la propuesta. Recuerden esto: mientras yo cuento con mayor nivel de información respecto a esa configuración de la idea, yo tengo más posibilidades de moverme más creativamente o con mayor nivel de creatividad hacia la propuesta y además más cercano a la realidad. ¿Qué estoy planteando? Las propuestas están planteadas no para ayer, sino para el futuro. Y el autor del texto habla de las propuestas, habla del diseño eh, como un símil del concepto de tecnología. Y no es que no crea en eso, yo también creo que un componente importante en el desarrollo de las disciplinas del diseño y sobre todo de la arquitectura es la tecnología. Por eso voy a poner muchísimo cuidado con algunos de los ámbitos de trabajo, sobre todo con el de materiales y procesos, porque justamente los procesos de transformación de la materia requieren niveles de tecnología. Pero esa transformación de la idea, el abstracto, a una concreción, requiere de algo que en la ciencia contemporánea se llama los métodos experimentales, la prueba y el error. No sé si han tenido chance, pero bueno, en mi vida tanto académica, en las materias, ya se van a dar cuenta un poco ahora cuando pasemos la mitad de este semestre, algunos van a necesitar hacer algo de estudios experimentales para llegar a alguna conclusión de su trabajo. Pero yo trabajo bastantísimo con los métodos experimentales, con esta idea de la prueba y error de materiales, de procesos, de percepciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces más bien eso es lo que nos acerca a la ciencia, ¿no? La posibilidad de que la práctica requiere de unos procesos que son procesos de ciencia experimental. Es mi lectura del texto. No sé si es que me faltó algo, no sé si es que alguno de ustedes quiere comentar alguna idea adicional al respecto de eso.
Yo sé que se me quedaron varias cosas, pero he tratado de hilar aquello fundamental. No me he quedado un poco en el detalle del cambio de palabras y todo eso, ¿no? Mm, Sin embargo, bueno, pues he anotado algunos de los conceptos que el conocimiento nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, a saber, a atender, a observar, a entender, a aprender, a comprender, a inteligir, ¿no? Distintos escalas y niveles de apropiación de conocimiento, ¿no? Apropiación significa que yo un conocimiento que existo lo hago mío y le doy la lógica de ese conocimiento que me va a servir para inteligir a futuro, ¿no? O para desarrollar algo a futuro. Hasta aquí el texto, ¿no? Entonces, recuerden que de todas maneras el proceso de transformar una idea en un objeto tangible o intangible requiere de un proceso científico, que ese proceso científico es un sistema, que ese sistema es en realidad un sistema no elemental, sino es un sistema complejo, que ese sistema, además de ser complejo, es un sistema que se mueve con el tiempo y con las condiciones de la realidad, pero también, por eso es dinámico, pero también que se influye desde el exterior, pero además que influye hacia el exterior. Cuando estamos hablando de eso, estamos ya cercanos al pensamiento einsteiniano, ¿no? Mientras tanto, nos hemos quedado siempre con Newton, la física mecánica. Yo hago un edificio de viviendas y el edificio de viviendas es para personas que no conozco, pero que van a comprar mi departamento, el que yo diseñé. ¿Y que les va a servir? Sí, probablemente, pero no satisfactoriamente. Porque no estoy viendo como arquitectura, sino estoy viendo como contabilidad, ¿no? Entonces yo tengo un terreno y en el terreno van a caber 20 departamentos, cada departamento en tanto dinero, listo, hasta ahí llegué. No me pregunto si van a mejorar sus condiciones de vida o si van a mejorar sus condiciones de relaciones familiares, etarias, de género, de comportamiento, etcétera, etcétera, a partir del proyecto arquitectónico que yo estoy generando. Eso no nos viene a la cabeza, ¿no? Pero son factores que en el texto mismo no los menciona específicamente, pero dice que son muchísimos, ¿no? Y que mientras más nos acerquemos a la totalidad, igual que en lo del clima, el proyecto va a estar más cercano a ese conocimiento científico que cree el autor que se desarrolla en esa parte del proceso de diseño. Bueno, listos. ¿Alguna pregunta nuevamente? La tercera vez que les digo. ¿O algún comentario? Ninguno. Y les voy a anotar en el post algunas ideas se van a reunir en los grupos de trabajo y, y- y van a hacer tres tareas. Definir el ámbito que el grupo seleccionó. Van a describir las principales características y finalmente establecer algunos datos relevantes, ¿no?
Bueno, finalmente alguien contestó. Más gallitos de todos. ¿Alguna pregunta? Ya les acabo de escribir y les mandé el mensaje, ¿no? Entonces se van a reunir en los grupos de trabajo y solamente para confirmar, me van diciendo si es así, ¿no? Y el grupo 1, el ámbito es mobiliario, y están María Belén, está Luis Porras, está Damaris, está Gerli y está Mayra. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. En el grupo 2, el ámbito ciudad, está Paula, está Alison, está Jennifer, está Aldair y está Daniel. Sí, aquí una pregunta. Para esos 3 aspectos que nos mencionó, ¿tenemos que hacer mediante diapositivas de igual manera? No, vamos a hacer simplemente una ronda y alguien del grupo o un par de personas simplemente comenta, ¿no? Ya listo, Arqui. A lo que han llegado, el grupo 3, materiales y procesos, están Adriana, Giancarlos, Edwin y Moema y José. ¿Sí? Sí, buenas tardes, Arqui. Ok, Adriana. El grupo 4, medio ambiente o ambiente en general, ¿no? Están Lady, Kevin, Pamela, Alex, Kevin. ¿Sí? Sí, Arqui. Ok, Pame, muchas gracias. En el grupo 5, cultura, están Emily, Ángel, Daniel, Catherine, Carlos. ¿Sí? Sí, Arqui, todo bien. Sí, Arqui. Ya, ok. Y finalmente en el grupo 6, que es vivienda, están Mateo, Brandon, Giancarlos e Isaac. Y Giancarlos, no sé si estás por aquí, Giancarlos Flores, porque ha estado faltando digamos, tengo muchas faltas ya con él. Entonces, verifiquen si va a seguir en el grupo, ¿no? O en el curso más bien. Entonces, Moema, ¿cuánto tiempo crees que les damos? ¿Unos 30, 40, 45 minutos? No quiero que topen todavía el aspecto o la disciplina de la arquitectura. Quiero que se centren única y exclusivamente en el ámbito que seleccionaron. Si es mobiliario, solo en mobiliario. Si es que es materiales y procesos, en materiales y procesos. Tratar de entender y desentrañar qué son los materiales, qué son los procesos, qué es la tecnología, qué es la cultura. Y todavía no quisiera que se metan para nada en lo que es arquitectura, para nada. Que quizás es la última aclaración. Bueno, entonces nos vemos a las 5 y comenzamos con el grupo 6, ¿no? Entonces el grupo 6 que se prepare, por favor, a exponer primero. Yo voy a estar de todas maneras aquí si necesitan algún apoyo y me pegan un grito, por favor.